Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio número 48, en el cual estábamos tratando la gran tribulación y lo vamos a seguir haciendo, aunque habíamos dicho que íbamos a empezar a hacer mención de las bodas del Cordero, pero hemos visto la necesidad de seguir tratando un montón de aspectos de esta gran tribulación que ya la hemos tratado hasta el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, pero que tiene muchas menciones en el Antiguo Testamento mayoritariamente y también en el Nuevo Testamento. Hay menciones acerca de la gran tribulación. Uno de los pasajes entonces que habla primero de la exactitud de la profecía que existía sobre la crucifixión del Señor nuestro Jesucristo y la semana 70 está dada por Daniel, y vamos a hacer la lectura de esos versículos y muy poca mención, porque si no se nos va mucho el tiempo en esto y no podemos seguir extendiéndonos sobre el tema que estamos tratando, que es el de la gran tribulación. Pero el capítulo 9 del libro de Daniel, verso 24, dice que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pacto y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está diciendo mucho precisamente que están fijadas 70 semanas desde el tiempo que iba a salir la ley de restauración del muro, como vemos que en el verso 25 dice: sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra de restauración para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Quiere decir que hasta el Mesías príncipe, desde la construcción, la reconstrucción del muro de Jerusalén, allá en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, cuando reconstruyeron el muro de Jerusalén, porque estaban, como lo dice el libro de Nehemías en el principio, los muros derribados y estaba todo prendido fuego, y se empezó a reconstruir con el regreso de Babilonia del pueblo de Israel para reconstruirlo. Desde ese tiempo entonces estaban fijadas 70 semanas, por lo que aquí acabamos de leer. El verso 26 dice: y luego de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. O sea que había 7 semanas y 62, total 69, hasta que se va a producir, según ahí la profecía dada en ese tiempo, se iba a producir entonces lo que es la crucifixión del Señor nuestro Jesucristo. Es importante tener en cuenta que el libro de Daniel no habla de la iglesia, simplemente hace pequeñas menciones sobre la vida del Mesías, como la está haciendo aquí ahora, pero no se dedica a hablar de la iglesia. Todo el periodo de profecías que están dados en el libro de Daniel son principalmente para el pueblo de Israel, pero son las que a nosotros nos dan los tiempos exactos para poder calcular todos los tiempos que estamos viviendo. Entonces quiere decir, como acabamos de leer, que había 62 semanas y una más, y 7 semanas más son 69. Esos 69 semanas que dice acá el libro de Daniel está haciendo referencia a semanas de año, como dice en otra parte de la palabra de Dios, que ahora no me da el tiempo de ir a leerla. Esas 69 semanas de año, o sea que cada semana correspondería entonces a 7 por 7, 49 años, ¿verdad? Bueno, esas semanas de año te da 483 años. Desde entonces de la salida del decreto para poder restablecer el muro de Israel. Si vamos a la historia, entonces vemos que el imperio persa, que fue el que le dio a Israel la libertad para poder reconstruirse su ciudad, para poder reconstruirse su muro,
para poder reconstruir el templo, hubieron 3 decretos en aquella época. Uno en el 536 a.C., otro en el 457 a.C. y otro en el 444. Se toma como referencia el del medio, 457 a.C., que fue el que tuvo más fuerza, por decirlo así, para la reinauguración de la obra. En ese año 457, nosotros tenemos entonces que, si habíamos sacado la cuenta, yo sé que los estoy mareando con números, pero eso detenidamente, el que quiere, lo revisa en su casa, corroborando lo que yo digo, con lo que está escrito en la palabra de Dios, y con de repente algún compendio de lo bueno, de los que había antes, porque tengan cuidado con lo que se da hoy, porque hay una sarta de cantidad de disparates, de mensajes, de mentiras, de barbaridades que han inundado totalmente lo que es el YouTube y lo que es el Facebook y todos los medios de comunicación. Pero entonces decíamos que se da una cantidad de 483 años de la restauración de los muros de Jerusalén y del retorno del pueblo de Israel de Babilonia hacia su tierra. Esos 483 años de esta profecía que están escritos le va a calzar más o menos con la crucifixión, muerte y resurrección del Señor nuestro Jesucristo, porque le va a dar en los números que tenemos ahora al año 26 de nuestra era. Con lo cual habría una fallita de 7 años que todos sabemos muy bien que a veces las mediciones hechas por el hombre, no por Dios, cuando miden, como cuando se mide del nacimiento del Señor nuestro Jesucristo, hay diferencia entre los ortodoxos y el catolicismo romano, por ejemplo, de unos poquitos años. Le daría una diferencia de 6, 7 años aproximadamente. Pero entonces decimos que la palabra de Dios, que es perfecta y que da las medidas con su perfección, nos está dando entonces la crucifixión del Señor nuestro Jesucristo en la edad que corresponde. Quiere decir que, de acuerdo a lo que está escrito en Daniel 9, ahora, después de hacer referencia a que el Mesías iba a ser muerto, ¿verdad? Iba a ir allí en la crucifixión, pasa a la última semana, después de las 62 más 7, que son 69, te da a esta hora y te da exactamente la crucifixión. Y en la última semana, que es la que vamos a tener que dedicarnos, todo este bosquejo lo tuve que hacer para que nos ubiquemos en lo que es la profecía de Daniel. La última semana, en el verso 27 de Daniel 9 dice, y en la otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el asolar, y eso hasta una entera consumación, y derramarásela ya determinada sobre el pueblo asolado. Está separando la última semana de las otras 69 semanas. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente no hace referencia al período de la iglesia. ¿Cuándo comienza la iglesia? Comienza con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, o sea, 50 días después de la resurrección del Señor nuestro Jesucristo. ¿Cuándo termina el período de la iglesia sobre la faz de la tierra? Ahora, dentro de poco, cuando venga Cristo Jesús a buscarnos los que hemos creído. ¿Qué era la iglesia? Ya lo hemos tratado. Es bueno ir a los audios anteriores. Es el cuerpo de Cristo integrado por todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador y que hemos nacido de nuevo. Y que ahora dentro de poquito nos va a pasar a buscar y a llevarnos al cielo. Entonces sí, queda la última semana. Semana de años, 7 años. ¿7 años de qué? De gran tribulación. 7 años de gran tribulación que hacen mención las Escrituras en varias partes, no solamente en el libro del Apocalipsis, sino que también, por ejemplo, tenemos que en el libro de Isaías, en el capítulo 28, del 15 al 18, dice allí, porque habéis dicho, hablándole al pueblo de Israel concretamente, porque habéis dicho, concierto tenemos con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote, no llegarán a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira
y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí, yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y antes de leer el verso 17, vamos a hacer reflexión a lo que aquí acabamos de leer. Porque dice que habéis dicho, tenemos concierto con la muerte. ¿Cuándo hacen el concierto con la muerte el pueblo de Israel? Precisamente cuando pactan con el anticristo. Cuando pactan con el anticristo y lo reciben como ¿qué? Como el Mesías. Que más adelante vamos a ver cómo lo corrobora el Señor nuestro Jesucristo. Reciben al Mesías. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Ahora, dentro de poco, en la gran tribulación. Por eso que ustedes están viendo todo alrededor, todo este movimiento y movimiento y movimiento, y no cesan los movimientos, movimientos de guerra, movimientos políticos, movimientos que se van multiplicando y que te están diciendo que precisamente se viene una tecnología súper avanzada también, en donde lo único que va a hacer es dejar sin trabajo al hombre en pro de esos pocos que tienen los puestos de contralor y de mando, enriqueciéndose y pasando a las muchedumbres a tener hambre por doquier y falta de trabajo y todo lo demás. Por eso que todo esto que está escrito acá, que a veces un poco aburre a la persona porque no entiende lo que está leyendo, es el cumplimiento de la profecía de lo que se está por cumplir ahora dentro de poquito. Y dice entonces, como acabamos de decir, de leer aquí en Isaías 28:15, que dice, no llegará a nosotros, piensa que no hemos puesto la acogida en la mentira, que se abrazaron de la mentira al pueblo de Israel y reciben a quien no tienen que recibir. Por eso dice que, por tanto, dice el Señor Jehová así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. ¿Cuál es la roca inconmovible de los siglos sino el Señor nuestro Jesucristo? Que nos enseña justamente a poner a edificar nuestra casa sobre la peña. Porque dice que el siervo prudente edificó su casa sobre la ¿qué? Sobre la piedra, sobre la roca, sobre la peña. Vinieron ríos, soplaron vientos, hicieron ímpetu contra la casa y no la derribaron porque la fundaron sobre Jesucristo. Tu fe, tu vida, tus planes, tus cosas tienen que estar fundadas sobre Jesucristo. Porque si no viene, como dice el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, viene todas aquellas tempestades, los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas de todo este medio ambiente que siempre te va arrastrando hacia el mundo y a las cosas del mundo y a estar preocupado por todas las cosas que un día vas a tener que dejar y te tiran al suelo. Más que nunca hay que aferrarse a la roca inconmovible de los siglos. Y aquí hace referencia a esa, dice: he aquí yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, tranquilo, cree. Por eso dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y el verso 17 de este Isaías 28 dice: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Hermanos, esto no está hablando de otra cosa que después de la gran tribulación lo que se cumple es el gobierno disciplinario del milenio del Señor nuestro Jesucristo, donde pone todas las cosas en su lugar y que con vara de hierro los ha de regir. Con amor, por supuesto, que no va a faltar. Pero en esta tierra entonces va a poner todas las cosas en orden. El Señor Jesucristo sobre cada decisión entonces, después que entre allá en el caballo blanco al final de la gran tribulación de estos 7 años horrorosos que están por venir. Por eso entonces queremos terminar esta reflexión, que se nos va el tiempo y podemos tratar pocos versículos porque tienen tanto para poder tratar, pero que no se puede. En dos cosas. Hermanos, amigos, estamos viviendo un tiempo tan asqueroso y tan feo y tan malo para lo que corresponde a la fe del cristiano, que ustedes mismos van a ver y van a escuchar discursos de un lado, discursos del otro, de personas que se van amontonando, como dice acá, que voy a leer también en 2 Timoteo 4, desde el verso 3 y 4, en el Nuevo Testamento, por supuesto. El apóstol Pablo
nos enseña diciendo que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. La palabra concupiscencia son los malos deseos del corazón. Y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, pero típico de lo que estamos viviendo. Por eso yo les llamo predicadores de oficina. No saben lo que son las aflicciones de la vida, el morir adentro, en las experiencias de cruz que Dios nos manda a vivir cada día para venir a compartir con sus hermanos en humildad. Como uno más, no, son todos maestros, saben un montón, dicen cada disparate doctrinales que no se ajusta a la palabra de Dios. Por eso dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, porque la sana doctrina la tengo que sufrir yo, Ernesto, la tengo que sufrir. Porque la sana doctrina siempre, a través de la palabra de Dios, me va pidiendo cosas que yo tengo que venir a traer al altar de sacrificio o a la cruz del Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, crucificado estoy juntamente con Cristo, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Eso es la sana doctrina. Después por el otro lado se amontona al maestro, como dice acá en 2 Timoteo 4, conforme a sus concupiscencias, sus malos deseos. Entonces tenés predicadores de todos colores, de todo tipo, que le pasan poniendo cargas sobre los hombros de las personas que no las quieren levantar ni con un dedo, como el Señor le dijo a los fariseos. Y después dice, y apartarán de la verdad el oído. Y por supuesto, y se volverán a la fábula, porque ahí vienen todas las historietas y las cosas de cómo el Señor me dijo y cómo el Señor me llevó. Tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado, amigos, porque esa es parte de la gran mentira diabólica, no solamente para llevar muchas almas a los tormentos eternos, sino para prepararlos ahora para la gran tribulación, para recibir al que no tienen que recibir. Porque el Señor nuestro Jesucristo también dijo en Juan 5:43 que Él vino en nombre de su Padre y no le creyeron. Dice que va a venir otro en su propio nombre y a ese van a recibir. No solamente el pueblo de Israel, sino todos aquellos que no se humillaron ni creyeron en Cristo Jesús como Salvador y tendrán que vivir los horrores de una gran tribulación si acaso siguen viviendo. Que el Señor les bendiga y en la próxima audición seguiremos tratando entonces algunos aspectos más de la gran tribulación en otras partes de la Santa Biblia a tiempo y fuera de tiempo.